Hola y bienvenidos a todos y todas a CM Psicolife Podcast, el podcast que habla de psicología desde la perspectiva conductista. Las emociones es un tema muy importante y que a todo el mundo le suele llamar la atención porque todos las sufrimos entre comillas, sino que las vivimos y nunca está de más divulgar sobre ellas para conocernos mejor a nosotros mismos y así poder tomar mejores acciones a la hora de enfrentarnos a diferentes problemas. Ya sabéis que aquí hablamos desde la perspectiva del análisis de conducta y muchas malas lenguas creen que el conductismo no tiene en cuenta las emociones y es una mentira. Por supuesto que tenemos en cuenta las emociones, no somos ignorantes, hemos estudiado y sabemos de lo que hablamos. Y yo trabajo en cada caso con ellas, porque nos da una información muy valiosa sobre lo que está viviendo el consultante que acude a terapia. Y como breve inciso, breve definición de las emociones son respuestas automáticas, repito, automáticas, porque es muy importante que esto quede muy claro, no elegimos lo que sentimos. Las emociones son respuestas automáticas ante determinados estímulos o situaciones que nos importan. Después hablaremos cómo se aprenden, cómo se manifiestan, qué función tienen, o sea, para qué sirven y cómo podemos gestionar cada una de ellas. Hoy me centraré en las emociones primarias, pero si os gusta mucho este tema, podría hacer un segundo capítulo pasando a emociones secundarias. Así que quiero sentir ese apoyo, esos likes y esas comparticiones de post y de podcast, mejor dicho, para que haga una segunda parte de la masterclass de emociones. Así que sin más preámbulos, comencemos con el capítulo 5. Vamos a empezar por definir qué son las emociones. ¿Qué son las emociones según el conductismo? Como decía antes, las emociones son respuestas de nuestro organismo ante determinados estímulos y estas respuestas vienen determinadas por nuestra historia de aprendizaje pasada. Por eso, lo que a mí me da miedo, a ti no, porque tú has vivido unas cosas diferentes que yo. Lo que a ti te enfada, a mí a lo mejor no me enfada porque tú has vivido unas cosas diferentes que yo y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos. Las personas somos diferentes y sentimos diferente. Y por eso no hay que juzgar nunca a nadie con respecto a lo que siente, porque si lo siente, lo primero es que no lo elige y lo segundo tiene un sentido aunque tú no lo veas. Es súper importante que quede claro que las emociones son productos de un aprendizaje, es decir, son respuestas de nuestro organismo aprendidas por la exposición a diferentes situaciones en nuestra vida. Y os voy a poner un ejemplo que voy a hablar de mí personalmente y es que yo soy asmático, entonces yo cada vez que hacía deporte siempre estaba por detrás de otros compañeros en el instituto, por ejemplo, o en el colegio. Por lo tanto, como yo no ganaba casi nunca o siempre quedaba por detrás, me ponía triste. Entonces yo desarrollé una especie de tristeza al deporte, por lo tanto podríamos decir que yo tengo una mala relación con el deporte. Luego eso yo lo he ido trabajando, pero a muchas personas le puede ocurrir lo mismo. Es por la desventaja que viene conmigo porque soy asmático. No es lo mismo ser un ganador que ser un perdedor desde el principio de los tiempos. Tú puedes desarrollar aversión, tristeza o emociones desagradables ante determinadas situaciones y a otra persona le puede sentir totalmente lo contrario, alegría, porque cada vez que hace deporte, por ejemplo, pues se alegra porque gana y todo el mundo le alaba porque es un ganador. Con este ejemplo quiero dejar como muy claro por qué unas personas sienten unas cosas y otras sienten otras. Y es por las recompensas que han tenido ante determinadas situaciones, que en definitiva sigue siendo un refuerzo o un castigo. Pues si yo cada vez que corría quedaba el último, pues me decían que era un blandengue, un mierda y que era débil, ¿no? Entonces a lo mejor pues esto era hacer deporte, para mí era un castigo y para otros, como ganaban, pues era un premio y entonces va un poco por ahí. Y esto en definitiva es el condicionamiento. Otro ejemplo que es importante es que en algunos hogares, en algunas familias, cuando muestran sus emociones,
digamos que se les castiga. Por ejemplo, pues si yo me he hecho daño y muestro mi vulnerabilidad, a lo mejor mis padres me dicen que soy un quejica, por ejemplo. Esto puede hacer que yo desarrolle una tendencia a no expresar lo que siento, porque si cada vez que siento algo se me invalida, lo que voy a acabar haciendo es dejar de expresarme. Y eso a largo plazo tendría unas consecuencias negativas, porque podría venir sentimientos de soledad, por ejemplo, porque no puedo contar con nadie cuando me siento mal. Y enlazando emociones con el tema del machismo, por ejemplo, que es algo que está en nuestra cultura, normalmente, tradicionalmente, a lo largo de la historia, a los hombres se nos ha castigado la tristeza, la vulnerabilidad, y a las mujeres se las ha castigado por el enfado, la ira. Por lo tanto, es mucho más probable que culturalmente una mujer se enfade menos que un hombre y que un hombre se ponga menos triste que una mujer. Porque culturalmente se ha reforzado más una emoción que otra. Y eso todo es una explicación desde el análisis de conducta y no desde la biología del cerebro, que el cerebro tiene transmisores, que no sé cuántos. ¿Sabes? O sea, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Pero bueno, esto sería meterme en otros derroteros, que esto da para otro podcast. Y como os decía, voy a tratar las emociones primarias. ¿Qué son las emociones primarias? Las emociones primarias son las emociones que se ha demostrado por estudios sociológicos, psicología social, que tienen todas las personas. Es decir, desde un esquimal hasta un africano, un europeo, con un asiático, todos se han visto que sentimos lo mismo. Y son 6 emociones básicas: alegría, tristeza, ira, rechazo, miedo y sorpresa. Y voy a describir una a una funcionalmente, es decir, para qué sirve cada emoción. Las emociones sirven para protegernos y para interactuar mejor con el entorno. Las emociones existen porque nos han permitido sobrevivir a lo largo de miles y miles de años. Y es un mecanismo tan potente que no solo los humanos tenemos, también lo tienen los demás animales. Por lo tanto, eso les ha servido también a esos animales para sobrevivir a lo largo de la evolución hasta el día de hoy. O sea, las emociones son necesarias y son imprescindibles para los seres vivos, o por lo menos para la mayoría de seres vivos. Por lo tanto, tenemos que dejar de verlas como algo negativo, todo lo contrario, sirve para que nos adaptemos y sobrevivamos. Una cosa muy importante antes de comenzar con las emociones es que en muchas ocasiones gestionar la emoción significa no hacer absolutamente nada al respecto de sentir esa emoción. No tengo que hacer nada para que mi emoción se vaya, porque muchas veces eso es contraproducente. Luchar contra tu emoción es lo que te provoca malestar. A veces la emoción debe estar ahí y debemos vivirla de principio a fin. Se habla de transitar la emoción, transitar la curva de la emoción. Las emociones aparecen en forma de curva, de picos. Si me pasa algo, pues me emociono y al cabo de un tiempo eso va bajando y se va. Voy a empezar con la alegría. La alegría es una emoción que aparece ante situaciones que nos aportan ventajas para la adaptación y sirve para repetir esas conductas para que sigan dándonos ventajas. Por ejemplo, si me presento a una entrevista de trabajo y me cogen, entonces me siento alegre para que en futuras ocasiones siga presentándome a otras entrevistas de trabajo y así tener las ventajas de ser cogido en un trabajo y que me paguen por ello, etc. Por ejemplo, eso, también aprobar un examen, que alguien acepte una cita conmigo, ir a un parque de atracciones o lo que sea. Si yo me siento alegre, voy a querer volver a repetir. Esto es un refuerzo en toda regla, la alegría. Y voy a decir cómo se gestiona cada emoción. En el caso de la alegría, poco hay que gestionar. O sea, la gente lo único que debe hacer es volver a repetir lo mismo que hizo para conseguir esas ventajas que obtuvo. La alegría sirve para incitarte a que repitas, entonces repítelo, porque es posible, es probable que te vuelva a ir bien con lo que hiciste. Una de las maneras de gestionar, entre comillas, la alegría podría ser que, pues enlazando con el ejemplo de la entrevista de trabajo, si me cogen en la entrevista,
celebrarlo con mi familia o con mis amigos o con mi pareja y así celebrar que has obtenido ventajas con esa conducta que has hecho para así volver a repetirlas en el futuro. La siguiente emoción sería la tristeza. La tristeza sería como la otra cara de la moneda ante la alegría. La tristeza aparece cuando tenemos una pérdida de ventajas o sentimos que necesitamos más ventajas en algún contexto en el que estamos. El ejemplo más claro o más obvio sería los duelos. Por ejemplo, una ruptura amorosa o una pérdida por fallecimiento. Realmente sentimos esa tristeza porque entendemos que esa persona me aportaba ventajas emocionales, es decir, me aportaba bienestar y ya a partir de ahora ya no me lo va a aportar. A veces hay personas que les cuesta más entender esa pérdida porque no tienen esas ventajas tan a corto plazo. Es decir, si yo veo a mi amigo todos los días y muere, voy a sentirme mucho más triste que si veo a mi amigo cada 2 meses. Porque las ventajas me las daba cada 2 meses y en el primer caso me las daba todos los días. Por lo tanto, es más probable que el primer caso se ponga más triste. Para gestionar la tristeza, realmente, si tenemos un duelo, lo único que debemos hacer es sentir esa tristeza, desahogarnos si nos apetece desahogarnos, es decir, llorar, abrazar a alguien o estar en la cama llorando algunos días, no pasa nada. Pero para mí lo importante es que tu vida cambie lo menos posible dentro de lo lógico. Es decir, podemos tomarnos un tiempo para pasar el duelo, pero nuestra vida debe seguir adelante y encontrar ventajas nuevas para compensar las que hemos perdido. Es decir, si has perdido a un amigo porque se ha enfadado contigo y no quiere saber nada más de ti, debes seguir tu vida de la mejor manera posible y encontrar otras ventajas o en otros amigos o en otros hobbies o en otras aficiones. Para mí el problema de la tristeza es que a largo plazo paralice tu vida. A corto es normal que la paralice, pero a largo plazo no debes permitir que paralice tu vida, porque si caes en esa dinámica podrías entrar en depresión, como se suele etiquetar, ¿no? Entonces, se da uno un tiempo, pero tiene que seguir con su vida. La tristeza se va a ir sola, que es lo que decía antes de no hay que hacer absolutamente nada con algunas emociones, solo vivirlas y seguir nuestra vida viviendo y sintiendo eso que tenemos dentro y no pasa nada. La depresión, que hablé en un vídeo y alguna persona se echó las manos a la cabeza, aparece por esto, porque a largo plazo no estamos siguiendo nuestra vida. La depresión aparece porque pierdo ventajas y no hago nada por obtener otras ventajas nuevas. Eso es la depresión en definitiva. Y la gente se echaba las manos a la cabeza porque decía que mucha gente necesita medicación. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No creo que la primera opción sea la medicación. Creo que la primera opción es luchar para seguir adelante buscando otras ventajas. Pero bueno, voy a pasar a la siguiente emoción, que es el miedo. Junto con la tristeza es una de las emociones más desagradables que vive el ser humano. Y es porque el miedo aparece ante peligros. Y el miedo aparece para salvarte la vida, literalmente. Si tu organismo detecta miedo, pues vas a empezar a sentir esos síntomas de miedo. Lo que te va a pedir el cuerpo ante el miedo es que escapes, que huyas de esa situación, de esos estímulos. ¿Y cómo se gestiona el miedo? Pues sabiendo cuándo hay que escapar y cuándo no de lo que me da miedo. Hay que saber qué consecuencias a largo plazo hay si me quedo en la situación que me da miedo. Pongo el ejemplo que siempre pongo porque es verdad y a mí me da miedo volar. Entonces, mi cuerpo lo que me pide es escapar, de coger vuelos, de viajar. ¿Y cómo gestiono mi miedo? Pues exponiéndome a ello, es decir, cogiendo vuelos y viajando. Cuantos más viajes haga, menos miedo voy a tener a volar. Claro, al final mi cuerpo me dice que el avión se va a caer, que va a haber un atentado, que el avión va a explotar, lo que sea, cualquier mentira para que yo escape. Pero a largo plazo me estoy perdiendo viajar, que no es que sea yo el más viajero del mundo. Pero si fuese viajero, tendría que viajar más. Tendría que enfrentarme a ese miedo y hacerlo. No es lo mismo un miedo ante un león, porque sabes que a largo plazo si te quedas delante de leones vas a morir, porque te van a comer, te van a cazar. Pero ante un vuelo que se sabe que es el transporte más seguro del mundo y todo este tema, pues debo coger vuelos si quiero viajar. Entonces, exponte a lo que tengas miedo.
Porque estoy seguro que si lo analizas racionalmente, tienes muchísimos recursos para superar y afrontar todo eso que temes. Y aunque pasase incluso, podrías superarlo también. Pero tu mente te va a decir que escapes, que no vayas, que huyas. Tienes que hablar contigo mismo y filtrar lo que es verdad y lo que es mentira. Y sobre todo, exponerte a. Solo con pensar no sirve. Ahora está mucho de moda los podcasts de emprendimiento y todo esto, ¿no? Yo creo, esto es una reflexión mía, creo que los empresarios son gente que se expone muchísimo al miedo. Porque la gente que emprende también se arriesga a perder dinero, a arruinarse. Y aún así lo hace. De hecho, si escucháis este tipo de podcast, veréis que los que ahora están súper forrados se han arruinado más de una vez y más de dos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Se han enfrentado otra vez a su miedo y han seguido adelante, ¿no? Entonces, la gente exitosa, yo creo que lo que hace es enfrentarse a su miedo. Y al final, por H o por B, consiguen sus propósitos. Pero es porque lo hacen a pesar de que tengan miedo. Si tú quieres ser exitoso o conseguir tus metas, sean las que sean, independientemente de si son dinero o lo que sea, es hacerlo a pesar de que te dé miedo. Hazlo sin pensar. Verás como poco a poco tu miedo se va a reducir. Porque cuando le demuestras a tu organismo que ahí no hay nada malo, tu miedo se va a ir. Si yo me monto en avión muchas veces, le voy a demostrar a mi organismo que ahí no hay nada malo y mi miedo se va a ir. Paso al siguiente. El enfado, la ira. Otra emoción súper desagradable que a nadie nos gusta, pero que es imprescindible. La ira aparece cuando nuestro organismo detecta una injusticia o un obstáculo a nuestras metas. Y el ejemplo clásico es cuando hay caravana, cuando hay tráfico. Todo el mundo está enfadado porque hay obstáculos en su camino hacia la meta y es llegar al trabajo o llegar a la universidad o lo que sea, o a la cita que tienes, y hay coches delante, entonces me obstaculizan y me enfado, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una injusticia, ves que alguien está tratando mal a un ser querido, tú te puedes enfadar porque crees que es injusto. Y entonces el cuerpo, ¡boom!, síntomas de ira. Calor, fuerza, ganas de gritar, ser agresivo. ¿Cómo se gestiona el enfado? Depende. El enfado, yo recomiendo muchas veces, pues sobre todo en pareja, se debe tratar alejándose del estímulo que me provoca enfado, que en las parejas, por ejemplo, es mi pareja, porque ha dicho no sé qué comentario o ha incumplido una norma que nosotros tenemos en pareja. Entonces, ¿qué hago? Pues me enfado y lo que debo hacer es alejarme de mi pareja, esperar a que mi curva de enfado baje y entonces volver y hablar del problema para que se intente solucionar o que no se vuelva a repetir o que se reduzca. El enfado es necesario. Si te están maltratando, de alguna manera, sirve para darte fuerzas para que luches ante una injusticia o ante ese obstáculo. Es una de las emociones más peligrosas porque, como os decía, provoca agresividad. Por lo tanto, la gente que es agresiva es porque está enfadada y es porque cree que algo es injusto o es un obstáculo hacia la meta que desea. Con esto se infiere que todas las personas podremos ser agresivas, y si una persona no es agresiva es porque no se ha enfadado lo suficiente. Pero todo el mundo somos agresivos cuando nos enfadamos. Y yo no justifico la agresividad ni la violencia, cuidado. Lo que digo es que todos somos iguales y que unos han aprendido a gestionar mejor o peor su enfado. Si alguien hace algo malo, pues debe haber justicia, y de hecho creo que la justicia existe porque las personas sentimos enfado. Cuando sentimos enfado, lo que nuestro cuerpo nos pide es ajusticiar para equilibrar esa especie de balanza cósmica, ¿no? De esto ha roto el equilibrio. Por ejemplo, yo veo mucho en consulta, me han puesto los cuernos, entonces ahora yo debo ajusticiar, ¿no? Entonces trato mal y me creo con el derecho a tratar mal al que me ha sido infiel. Pues no, tampoco. Pero es algo automático, insisto, las emociones son automáticas, no lo elegimos. Después tenemos el asco o rechazo. El asco hace más referencia a estímulos que nos pueden provocar enfermedades o contagios, ¿no? Pues si vemos algo asqueroso, ¿no? Pues como dice la palabra, pues me alejo de ello, ¿no? Eso sería el asco. Por ejemplo, a mucha gente tiene problemas con el asco con respecto a las comidas.
Y luego pues podrían desarrollar problemas por no nutrirse bien, porque no comen lo que deben comer. Y luego está el rechazo, que el rechazo es más social, que es, digamos, contagiarte con ideas que no te gustan, o lo que se habla popularmente de persona tóxica, pues realmente podría ser este sentimiento de rechazo. O sea, por ejemplo, esto pasa mucho en fútbol y política, ¿no? Pues el de un bando le da asco o rechazo del otro bando, y ese sería como el sentimiento. ¿Cómo se gestiona el rechazo o el asco? Pues exponiéndote. Si te da asco comer lechuga, pues proponte comer lechuga. Es decir, es un poco como el miedo. Exponte a eso que te causa rechazo. Y con respecto a las personas, si es necesario, exponte a conocer personas que crees que son muy contrarias a ti, porque si lo haces te vas a dar cuenta de que todos tenemos algo en común, por muy diferente a ti que sea. Con respecto a las personas, pues hombre, no te tienes que exponer ni te tiene que caer bien todo el mundo, ni que tú caigas bien a todo el mundo, pero habría que ver la situación. Por ejemplo, pues en compañeros o compañeras de trabajo, pues sería una situación quizá. Pero bueno, el asco, el rechazo no suele la gente tener mucho problema con ello. Bueno, podríamos enlazar con las parejas, que mi pareja me cause rechazo. No es tanto asco, pero por eso es rechazo de algunas conductas que a mí no me parecen normales, ¿no? Que yo no sienta o no me sienta a gusto con esas conductas que hace. Pues por ejemplo, ciertos comentarios en público que a mí no me gustan y mi pareja hace, pues eso me puede causar rechazo de mi pareja. Y por ejemplo en este caso, pues yo creo que lo que habría que hacer simplemente es, nada, callarse uno y ya está, y dejar que pase el tiempo y ese rechazo se vaya. Cuando se calmen las aguas, pues decir, mira, esto que haces en público me molesta. Que sería un poco eso, rechazo, enfado. No sería un poco así, lo mismo. Se gestionaría igual, quiero decir. Yo creo que el rechazo se combate con el respeto. O sea, aprender a respetar a los demás independientemente de lo que piensen, porque cada uno es como es y ya está. Y no meterte mucho en la vida de los demás. Simplemente tú por tu lado y yo por el mío. Ya está. O sea, obviamente hay cosas que no se pueden respetar en la vida, ¿no? Pues el maltrato. Pero por eso el rechazo lo que te pide es alejarte de la persona. Pues te alejas y genial, y ya está, sin más. Y vamos a pasar a la última, que es la sorpresa. Que la sorpresa, aunque parezca un poco sin más, está muy relacionada con la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad aparece ante la incertidumbre y la sorpresa es un evento que no esperas. Es decir, incertidumbre. Por lo tanto, si tú has vivido muchas sorpresas en tu vida y se han desarrollado con desenlaces negativos, probablemente desarrolles esto que se llama la intolerancia a la incertidumbre. Porque desarrollas una relación entre lo que no me espero con lo que es negativo. Entonces, si no tengo, esto también está relacionado con el control. La incertidumbre está relacionada con el control. Si controlo, entonces no hay incertidumbre, ¿no? Y la sorpresa es todo lo contrario al control. Por lo tanto, la sorpresa es la emoción que aparece ante un evento que necesitamos catalogar como positivo o negativo. Vamos a irnos a lo positivo. Si es mi cumple y me hacen una fiesta sorpresa, yo no me la espero y cuando aparezco en la habitación y veo a toda la gente, mi cuerpo rápidamente tiene que decidir si esto que me va a ocurrir es positivo o negativo, ¿no? Y obviamente en el cumpleaños pues es positivo, me alegro mucho y todo muy bien, sin más. La sorpresa es como muy rápida, evalúo, todo bien, genial. El problema es cuando te llevas muchas sorpresas y la mayoría son negativas. Entonces ahí es probable que desarrolles lo de la ansiedad por incertidumbre, por el no control. Y el no control, os adelanto por si hago capítulo 2, viene muy relacionado con celos, que es una emoción que todos tenemos, pero secundaria. Y viene de la ansiedad, de la sorpresa o de la incertidumbre. Porque no sé si me engañan o no me engañan. Dejamos la sorpresa un poco en stand-by, pero y hablo más de la ansiedad. Yo creo que para sentir o tolerar más la incertidumbre lo que debemos precisamente es exponernos a incertidumbre. ¿Y esto qué significa? Que esto viene relacionado con lo del miedo. Significa que hagamos cosas que no sepamos lo que va a pasar. Por ejemplo, y esto es, en definitiva, vivir experiencias nuevas, salir de la zona de confort. Entonces, por ejemplo, algo que puedo mandar de vez en cuando es
Haz un viaje, coge el coche y tira para una carretera y no sepas a dónde, y párate en cualquier pueblo y date un paseo, por ejemplo. Pues esto sería totalmente incertidumbre, no sabes lo que te vas a encontrar y probablemente te lleves experiencias positivas porque vas a conocer cosas nuevas y puede que te aporte. Entonces, esto sería una manera de exponerte a la incertidumbre, por ejemplo. Y otra manera es la típica de, que os decía antes, de no hagas nada con respecto a tu incertidumbre. Es decir, no intentes comprobar lo que quieres saber, por ejemplo, con los celos. Vamos a ir a los celos. No compruebes el móvil, no le preguntes, no hagas nada. Es decir, vive con tu incertidumbre sin hacer absolutamente nada al respecto. No escribas más de lo necesario, no preguntes a sus amigos o amigas, no hagas nada, solo vive con incertidumbre y acabarás por tolerar la incertidumbre. Así que voy a hacer un repaso súper rápido, que ya hemos concluido y sería: alegría, búsqueda de ventajas, obtención de ventajas, repite. Tristeza, pérdida de ventajas. Date un tiempo, pero vuelve a buscar otras ventajas nuevas, porque el mundo es muy grande y va a haber muchas ventajas diferentes. Enfado. Detecto injusticias, detecto obstáculos. Si puedo hacer algo al respecto para que todo sea más justo, lo hago. Si puedo hacer algo al respecto para quitarme de en medio ese obstáculo, lo hago. Y si no, no hago nada. A veces solo hay que esperar y no hago nada. Vale, miedo. Me expongo al miedo. El miedo aparece ante el peligro. Mi cuerpo detecta peligro. Vale. ¿Que es un peligro inminente y peligra mi vida? No me expongo. ¿Que no es un peligro que dañe mi vida? Me expongo si quiero tener la ventaja que me da exponerme a ese miedo. Asco. Si quiero empezar, por ejemplo, a comer mejor, pues debo exponerme a las comidas que no me gustan. Y voy a empezar a proponerme a comer poquito a poco comida que no me gusta tanto. ¿Que tengo que lidiar con un compañero de trabajo que no me hace gracia? Pues si puedo lo evito y si no, pues soy cordial, respeto. Vale. Y luego estaría la sorpresa, que vamos a decir que vamos a enlazarla con la ansiedad. No hago nada ante mi incertidumbre. O vivo voluntariamente experiencias de incertidumbre. Así es como se lidia con las emociones. Algo muy importante es que todas tus emociones te las causan eventos externos a ti. No tienes una personalidad que te haga tener más emociones de ningún tipo. Las emociones que tienes vienen de lo que te rodea. Si la injusticia, por ejemplo, viene de lo que ves fuera de ti. O la tristeza, te han quitado una ventaja fuera. La alegría, has obtenido ventajas desde fuera. Todo es desde fuera. La comida que me da asco está fuera. Entonces, si puedo modificar mi contexto, que siempre hablo del contexto, si modifico mi contexto, modifico mis emociones. Porque si, por ejemplo, me tratan mal en el trabajo, me voy del trabajo y mis emociones cambian porque ya no me tratan mal, ya no me siento mal, ya no me siento enfadado porque me hacen injusticias, o miedo a que me echen porque me he ido yo. Y ya eso no vas a vivirlo, vas a vivir otras cosas. Súper importante que no te juzgues por lo que sientes, porque repito una vez más, no eliges lo que sientes. Lo que sientes viene en respuesta a lo que vives a tu alrededor. Lo que vives a tu alrededor activa tus emociones. No te juzgues por sentir lo que sientes porque no lo eliges. Es tan absurdo como juzgarte porque tengas sueño. Tú no eliges tener sueño. El sueño es un proceso biológico, igual que las emociones. Es una herramienta biológica que no eliges. Que quede súper claro esto. Vale, técnicas generales para gestionar mejor tus emociones. Pues primero, ten un diario de emociones. ¿Y esto cómo se hace? Esto no es que tú todas las noches escribas cómo te has sentido. No. Lo que debes hacer es escribir lo que sientes en el momento que lo sientes. Por ejemplo, pues he discutido con mi pareja. Vale, pues me alejo, cojo mi diario y escribo. Me siento tal, me siento cual y pienso tal cosa, ¿no? Y entonces ahí queda registrado. Y cuando se tenga un rato que uno esté ya más tranquilo, revisa el diario, ¿no? Y entonces se ve... Me he enfadado, vale, y con ese enfado tendríamos que ver qué es lo que ha provocado ese enfado y qué he hecho para gestionar mi enfado. Y entonces así deberías de coger y apuntar casi todas las emociones que puedas y poner el antecedente a tu emoción y qué has hecho para gestionar tu emoción.
y ir revisando eso pues poco a poco, y así vas entendiendo un poquito más qué es lo que te está haciendo sentir mal o desagradable, ¿no? Pues por ejemplo, lo que te decía de la pareja, pues a lo mejor tu pareja te hace sentir mal más veces de lo que se espera, ¿no? Y a lo mejor ahí se puede cambiar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Tu pareja. ¿Es que cambies de pareja? No, pero que hables con tu pareja y le digas que si puede cambiar algo, porque él es el contexto, él debe cambiarlo, no tú, ¿vale? O sea, habría que ver luego, pulir bien, a ver qué es, pero espero que se entienda bien el ejemplo. Date cuenta de qué es lo que te provoca malestar, porque, insisto, todo lo que sientes te lo están provocando desde fuera, personas o situaciones. Y es una manera de conocerte a ti mismo y de saber qué es lo que te hace sentir. Incluso puedes apuntar lo que te hace sentir bien, también, por no ser negativos, ¿no? Y ser un poco equilibrado, positivo y negativo, o sea, emociones desagradables y desagradables. Después tendrías que analizar también las cosas que haces para gestionar, y cuando pase un tiempo reflexionar sobre si lo que haces funciona para cambiar ese bucle de lo que te hace sentir mal. Otra técnica, la respiración diafragmática. La respiración diafragmática se utiliza para emociones en las que el cuerpo se altera, el organismo queda como excitado. La respiración diafragmática es una técnica que sirve para relajar al organismo y consiste en inspirar por la nariz inflando la parte baja de los pulmones. Lo que se suele hacer es poner una mano en la barriga y inspirar por la nariz para que se hinche la barriga, sentir que se hincha. Aguanto 3 segundos, 2, y lo suelto por la boca. Aguanto 1 segundo, 2 y vuelvo a inspirar. Esta sería una manera de relajar al organismo, pero esto no quiere decir que tu emoción de enfado o de miedo se vaya a ir, simplemente va a ayudar. Pero esto es un complemento a lo que hemos hablado anteriormente. Y para cerrar ya el capítulo, voy a hacer otro resumen o un breve resumen. Repito por 8.000 vez, las emociones no se controlan, las emociones no se eligen, las emociones se viven y no se juzgan. Las emociones, porque son mecanismos automáticos de nuestro organismo, y lo único que debemos saber es para qué están ocurriendo, y es para advertirnos de un peligro, para advertirnos de una injusticia, para darnos cuenta de que no estamos perdiendo ventajas, para darnos cuenta de que estamos ganando ventajas, etc. Y lo único que hay que hacer es vivir esas emociones y hacer lo que creemos correcto hacer, y enfrentar cada una de ellas como he intentado explicar antes. Esto es a nivel general. Si quieres que te hagan un análisis exhaustivo, ve a un psicólogo. Sabes que tengo mi agenda abierta, puedes pedirme cita y trabajaremos desde esta manera. Si utilizas el cuaderno de emociones, vas a empezar a conocer y entender muchas cosas sobre ti, lo que te está pasando, lo que te rodea. Siempre es mejor trabajar acompañado de un profesional, porque solo se pueden hacer las cosas, se pueden conseguir, pero es un camino el cuádruple de largo y costoso. Es mejor que te ayuden y te lleven de la mano. Decidme qué os ha parecido esta masterclass, este podcast de hoy de emociones. Si queréis podéis compartirme vuestras opiniones o experiencias, etc. Y siempre os voy a contestar. Entonces, estoy súper agradecido con toda la gente que me apoya. Somos poquitos, pero yo agradezco a todas las personas que me escuchan y creen que lo que hablo es interesante, porque estamos repletos de información. Entonces nada, me despido. Muchísimas gracias por confiar en mí. Podéis contactar conmigo de cualquier manera. Un besazo y espero que me deis apoyo para hacer la parte 2. Un beso. Nos vemos en próximos contenidos.